con niveles altísimos de vacunación, que habían hasta erradicado enfermedades, abro paréntesis, sarampión, durante mucho tiempo en la Argentina, que fue la pandemia. Digo, aquella feroz campaña por momentos en contra de la vacuna o de las vacunas terminó haciendo mella y cuesta recuperar en ese sentido la confianza o que la gente vuelva a creer que la vacuna salva vidas, como lo dice habitualmente la medicina. Se ha conocido un informe acerca del índice de confianza y acceso a la vacuna que ha hecho la Fundación Bungibor y que es verdaderamente muy interesante en torno a los resultados que ha arrojado y que vamos a compartir con Brenda Walter, quien es gerente de desarrollo humano de la Fundación Bungibor. Brenda, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy Muchas bien. gracias por el espacio. No, por favor, un gusto. Bueno, allí yo hacía una pequeña introducción respecto del tema. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este informe en el cual nos habla de este índice de confianza y acceso también a la vacuna? Sí, como vos contabas, bueno, este índice mide dos dimensiones, ¿no? La confianza y el acceso a las vacunas. Y desde la Fundación Bungibor lo venimos desarrollando desde el año 2019, lo cual nos permite tener una línea de base previa a la pandemia, es decir, saber qué tanto confiaban los argentinos en las vacunas antes de todo ese ruido que trajo ese contexto, ¿no? Entonces, en relación a la confianza, que mide principalmente tres variables, es decir, qué tan importantes, qué tan seguras y qué tan efectivas son las vacunas para las personas, nosotros observamos una caída después de la pandemia en términos de confianza. Lo cierto es que este año igualmente el dato que arroja el relevamiento que hicimos en 2024 es que la confianza llega a 86,8 puntos, que objetivamente es un nivel alto, y esto tiene que ver mucho con la historia de la vacunación en Argentina, es una buena noticia. También la buena noticia es que hay una suba con respecto al año anterior, pero no hemos recuperado los niveles prepandemia de 2019, porque en los últimos años observamos una tendencia a la baja y es lo que venimos advirtiendo en los últimos relevamientos, ¿no? No alcanza con que haya ese índice, Brenda, cuál era ese índice previo a la pandemia que todavía no se ha logrado recuperar y cuán lejos estamos de ello? Bueno, la línea de base que nosotros tenemos en 2019 es de 93,7. Hoy registramos 86,8. Hay una variación porcentual, como decimos nosotros, del 7,4% con respecto a esa medición. Lo que observamos en los últimos años fue una tendencia a la baja, es decir, en 2020, 2021, 2022 y 2023 sistemáticamente hubo una leve reducción de ese índice. Este año, como decía recién, la buena noticia es que hubo una recuperación, pero no recuperamos los niveles prepandemia, con lo cual sostenemos que es muy importante y es prioritario seguir, sobre todo orientando recursos para la comunicación y la promoción de las vacunas, ¿no? Perfecto. Y respecto al acceso, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, en relación al acceso, nosotros inicialmente medimos una determinada cantidad de variables que tenían que ver con aquellas barreras que enfrentan las personas al momento de ir a vacunarse. En 2022 tomamos conocimiento de un documento de posición, se le llama, de la OMS, y fuimos la primera investigación en el mundo que tomó este marco conceptual y lo adecuó y lo incorporamos a nuestro instrumento de medición. Esto que implicó un corte en relación a nuestras mediciones anteriores, y de 2022 a esta parte lo que medimos es accesibilidad a centros de vacunación, amplitud en cuanto a días de atención, por ejemplo, de los horarios de vacunatorios, la distribución de las dosis, la disponibilidad, etc. Esto es súper importante porque lo que nos indica es qué dificultades enfrenta la población al momento de vacunarse. Y nosotros, bueno, observamos este año también una recuperación en relación al acceso, eso también es una buena noticia, pero eso no quiere decir que sigan observándose sobre todo ciertas desigualdades en torno al acceso, sobre todo si desagregamos los datos en relación, por ejemplo, a nivel socioeconómico o nivel educativo, ¿no? Vemos que el nivel socioeconómico más bajo o nivel educativo, digamos, más bajo también, sigue teniendo altas barreras de acceso a la vacunación. Bien, y estas barreras se explican en la falta de conocimientos puntualmente, en el desinterés, porque imagino, y acá me corregirás vos, Brenda, si no es así,
Digo, la posibilidad de vacunarse está en toda la Argentina casi de igual manera, ¿no? En los dispensarios, en los hospitales públicos del país vas a encontrar siempre las vacunas y con carácter gratuito. Digo, ¿qué podría explicar esto? Insisto, con la falta de educación, la falta de conocimiento. Sí, a ver, en principio, como bien decías vos, las vacunas debieran estar disponibles y accesibles, ¿no? Nosotros somos muy cuidadosos al momento de hacer interpretaciones de los datos porque en realidad lo que nos parece mejor es abrir nuevas preguntas. Entonces, el dato a nosotros nos permite, por ejemplo, de pronto como elaborar alguna hipótesis en torno a por qué razón este nivel educativo, este nivel socioeconómico está registrando un bajo nivel de acceso. Bueno, puede ser por, como bien decías recién, ¿no? Bajo nivel de información, bajo nivel de formación, y ahí es donde uno puede de pronto diseñar o elaborar alguna política muy dirigida hacia eso, o sea, una campaña de comunicación segmentada, dirigida a ese público o esa audiencia, donde se trabaja específicamente un mensaje y un call to action, como se le dice, o un llamado a la acción a aquellos jóvenes que hoy estamos viendo que no se vacunan, por las razones que sea. El índice de acceso, como decía hace un rato, mide todo un conjunto de variables, que es bastante complejo, pero a priori, bueno, nos habla de esto, dificultades al momento de acceder a la vacuna, falta de disponibilidad, aunque nosotros pensemos que no, efectivamente hay centros de salud en distintas partes del país que de pronto no tienen la disponibilidad de las vacunas y una persona que acudió a vacunarse no vuelve en general cuando claro, no obtuvo o no pudo concretar esa oportunidad de vacunación. Nosotros llamamos las oportunidades perdidas. Y esto también es muy importante porque en general los niveles educativos o el nivel socioeconómico más bajo está asociado también a una economía más informal, con lo cual ir a vacunarse o llevar a su niño o menor a cargo a vacunarse implica tomarse un día de trabajo claro, con lo que eso significa, ¿no? Entonces no les da lo mismo tener que volver para intentar vacunarse. Por eso nos parece súper importante, bueno, reforzar según el caso lo que haga falta. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de ofrecer datos a nivel desagregado por región, no por provincia. Igualmente por región ya es un montón, porque seguro, la muestra que alcanzamos es de más de 7.000 casos, que para un relevamiento de esta naturaleza es de una magnitud importante, no hay relevamientos o hay muy pocos similares o de esta escala a nivel país en Argentina, para cualquier tema, no solo para temas de salud, sino para a nivel opinión pública. Claro. Entonces, por eso nos parece como súper importante también ofrecer a veces los datos por región, y en ese sentido podemos decir, bueno, en esta región o en esta otra vemos que hay más o menos dificultades según el caso en algún aspecto, y ahí es donde sugerimos orientar medidas, ¿no? De política sanitaria. En ese sentido, para desagregarlo rápidamente, ¿cuáles son las regiones que están en un semáforo en rojo, cuál en amarillo, cuál en verde? ¿Cómo está distribuido y armado el país en ese sentido? Bueno, por ejemplo, en términos generales en todas las regiones, pero porque también a nivel agregado el acceso mejoró, sí, este año en particular observamos una mejora. Ahora, si la inquietud es, bueno, ¿cuál es la región que en este momento tiene el nivel de acceso más bajo? Estamos hablando principalmente del NOA. Bien. Y del AMBA también. O sea, esas son las dos regiones que nosotros observamos en este momento con menores niveles de acceso. Están registrando 67 puntos. A diferencia de, por ejemplo, la Patagonia, que está registrando casi 79. Y esto a veces es contraintuitivo, porque uno pensaría que de pronto en la Patagonia es más difícil acceder a una vacuna, sí, sobre todo para las zonas rurales, ¿no? O más alejadas. Pero bueno, es lo que los datos nos informan. Perfecto. Bueno, quizás allí también tenga que ver con esto de el nivel de acceso a la educación. Digo, por allí la característica geográfica de la Patagonia podría indicar que es más difícil acceder, pero quizás el nivel educativo de las personas o el nivel socioeconómico de las personas que allí viven la hacen tener mucho más en cuenta la necesidad de vacunarse, también teniendo en cuenta las condiciones, por ejemplo, meteorológicas o geográficas de la zona, ¿no? Sí, totalmente. Y esto que vos decías en relación al nivel educativo, que es un proxy de nivel socioeconómico, exacto,
Para nosotros sigue siendo una tendencia a observar, que tiene que ver con que a menor nivel educativo los entrevistados reportan tener menores niveles de acceso, a pesar de esta mejora o leve mejora con respecto al año anterior. Entonces, vemos que ahí es donde sigue siendo importante poner el foco, ¿no? En ese segmento de la población. Porque definitivamente quienes tienen mayor nivel de formación en este momento están registrando un mejor nivel de acceso por las razones que sea. Entonces, bueno, sugerimos siempre trabajar en el rol de los médicos y de los profesionales de la salud en general como promotores de la vacunación, en el desarrollo o en el diseño de campañas de comunicación muy segmentadas y muy dirigidas también a ciertas audiencias, y de estrategias focalizadas también, ¿no? Hay provincias que donde ven que hay que reportan dificultades de acceso, diseñan campañas a medida y salen a buscar a las personas para que se vacunen a sus domicilios con la colaboración o el soporte de sus agentes sociosanitarios, por ejemplo. Y eso es algo súper importante y muy efectivo también. Entonces, esto impacta muy directamente en las tasas de cobertura de las vacunas en general, ni hablar de las que en particular hoy nos preocupan, ¿no? Seguro. Como la de la antigripal, o la de COVID, o la de dengue, o la de sarampión. Exacto, así es. Lo último, Brenda, para no quitarte más tiempo, digo, qué lástima que tengamos estos índices y que estemos hablando de estas situaciones en un país que tiene un cronograma de vacunación muy amplio, que debe ser, y no temo en equivocarme en esto, de los más importantes del mundo, y que tiene un carácter gratuito y universal, ¿no? Digo, estas cosas que estamos poniendo nosotros explicación y que fundamentalmente nos estás dando vos como detalle, no debería ser bloqueo para que la mayoría de la población esté vacunada, porque es, insisto, un calendario muy completo y absolutamente gratuito. Pero bueno, evidentemente hay fallas, hay mensajes que nos están llegando, hay desconocimiento, hay falta de educación que nos pone, desgraciadamente, en esta situación, ¿no? Sí, totalmente. Dos cosas. Primero, tres en realidad, esto que vos decías, ¿no? Efectivamente tenemos uno de los calendarios de vacunación más completos a nivel mundial. Eso para nosotros es motivo de orgullo. Pero porque además Argentina tiene una historia muy asociada a la vacunación y a la salud pública y a la epidemiología muy importante. Entonces, la verdad es que creo que eso también ha influido muchísimo en el mantenimiento de las tasas de cobertura a pesar de la caída o esta tendencia a la caída de la confianza y del acceso, ¿no? En términos generales. Lo segundo tiene que ver con que seguimos observando, y lo reitero, niveles desiguales de acceso, y ahí es donde creemos que hay que poner el foco en fortalecer todas las políticas asociadas a la distribución, a la disponibilidad, a la facilidad para acceder a la vacunación para todos los grupos poblacionales. Y lo último tiene que ver con la confianza, y es que si bien este último año observamos una leve recuperación, como decía al principio, no recuperamos los niveles prepandemia, y en este sentido no hay que confiarse en que registramos niveles altos. Cuando se observan estas tendencias es momento de intervenir, porque después ya es tarde. Entonces hay que sostener esa confianza y seguir construyendo políticas orientadas a fortalecerla, ¿no? Así es, totalmente. Un tema realmente muy interesante y muy apasionante, y que da ganas de, por supuesto, seguir conversándolo, y así será en una próxima oportunidad. Brenda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto poder compartir contigo estos minutos. Muchas gracias, que tengan buen día. Igualmente, Brenda.